Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la lectura del seminario de Jacques Cousteau, Terminato 2, el encuentro del 8 de diciembre de 1954. Vamos a ver. Una definición materialista del fenómeno de conciencia, lo vivido y el destino. Bueno. El núcleo de nuestro ser, el yo, es un objeto, fascinación, rivalidad, reconocimiento. Este dístico de Daniel von Shevkov lo volveremos a ver dentro de un rato si logro llevarlos a donde quiero. Las leyes de esta enseñanza entrañan en sí misma un reflejo de su sentido. Aquí solo pretendo conducirlos a la lectura de las obras de Freud. No pretendo suplirlas, si no se dedican a ella. Convénzanse de que la forma que trato de dar a la enseñanza freudiana solo cobrará para ustedes su sentido y su alcance si se dirigen a los textos para confrontar las ideas generales que les doy con las dificultades que pueden presentar. En efecto, son textos a veces difíciles, insertos en un problemático tejido de preguntas que se manifiestan en contradicciones. Contradicciones organizadas, pero contradicciones al fin, y no simplemente antinomias. Es frecuente que Freud, al recorrer su camino, alcance posiciones que al mismo se le muestran contradictorias y vuelva sobre algunas, lo cual no significa que en su momento no se justificaran. En síntesis, este movimiento del pensamiento de Freud, que no está concluido, que nunca se formuló en una decisión definitiva, dogmática, es lo que tienen que aprender a aprender por sí mismos. Para facilitar tal aprehensión, intento comunicarles los que yo mismo pude extraer de la reflexión realizada en mi lectura de las obras de Freud, iluminado por una experiencia que al menos en su principio ellas guiaban. Digo al menos en su principio, pues suelo cuestionar que dicho pensamiento haya sido siempre comprendido e incluso rigurosamente respetado en el desarrollo de la técnica analítica. Les enseño que Freud descubrió en el hombre el peso y el eje de una subjetividad que supera a la organización individual, en tanto que suma de las experiencias individuales, incluso en tanto que línea del desarrollo individual. Les doy una definición posible de la subjetividad, formulándola como un sistema organizado de símbolos que aspiran a abarcar la totalidad de una experiencia, animarla y darle su sentido. ¿Y qué es lo que aquí estamos tratando de realizar si no es una subjetividad?
Las direcciones, las aperturas sobre nuestra experiencia y nuestra práctica que aquí aportamos están destinadas a inducirlos a proseguirlas en una acción concreta. En esta enseñanza, al igual que en un análisis, tenemos que enfrentar resistencias. Las resistencias tienen siempre su sede, nos los enseña el análisis en el yo. Lo que corresponde al yo es eso que a veces denomino la suma de los prejuicios que implica todo saber y que cada uno de nosotros individualmente arrastra. Se trata de algo que incluye lo que sabemos o creemos saber, porque saber siempre es, en algún aspecto, creer saber. Por eso, cuando una perspectiva nueva les es aportada de un modo descentrado con respecto a su experiencia, siempre se opera un movimiento por el cual tratan de recuperar el equilibrio, el centro habitual de su punto de vista, signo de lo que les explico y que se llama resistencia. Deberían, al contrario, abrirse a nociones surgidas de una experiencia diferente y sacarles partido. Tomemos un ejemplo. El otro día, Claude Lévi-Strauss nos ofreció una perspectiva que implica la relativización radical de la realidad familiar y que debería darnos ocasión para revisar lo que puede tener para nosotros de demasiado fascinante, de demasiado absorbente, la realidad que cotidianamente tenemos que manejar. Pues bien, ¿cómo eligió manifestarse al respecto uno de nuestros compañeros de ruta? Al fin y al cabo, digo más, al fin y al cabo dijo, más que inquietarnos por el convencionalismo del sistema familiar, recordemos que en la familia no están solo los padres, están los hijos. Desde el punto de vista del niño, la realidad de la familia se restablece. Nosotros, los analistas, nos ocupamos de la relación del niño con sus padres. Esto nos evita perdernos en un relativismo sumamente desconcertante. Establecer así la familia en la sólida realidad de la experiencia del niño era, por cierto, bien válido. Situar el centro de la experiencia analítica en el hecho de que cada individuo es un niño. Pero por sí misma la intervención daba fe de esta propensión del juicio a centrar nuestra experiencia analítica en la experiencia individual psicológica. Esto es lo que no hay que hacer, y lo ilustraré con algo que, sin ir muy lejos, encontramos al día siguiente en el agrupamiento llamado control. Un sujeto soñó con un niño, un lactante en su estado primitivo de impotencia, acostado boca arriba como una pequeña tortuga volteada y agitando sus 4 miembros. El sujeto soñó con ese niño, imagen aislada. De inmediato, por ciertos motivos, dije a la persona que me contaba el sueño: ese niño es el sujeto, no cabe dudas. Me trajeron otro sueño que confirmaba esta configuración como algo que representa al sujeto, la persona del soñante. Se bañaba en un mar que tiene características muy especiales. Digamos, para presentar de inmediato las asociaciones, el contexto imaginario y verbal que está compuesto de tal forma que es al mismo tiempo el diván del analista,
los cojines del coche del analista y, por supuesto, la madre. Mer, mar y mer y madre son homófonos en francés, la nota al pie. Sobre este mar están escritas unas cifras que se vinculan manifiestamente con la fecha de nacimiento y la edad del sujeto. ¿Cuál es el trasfondo de este sueño? El sujeto está sumamente preocupado por un niño que va a nacer, del que se siente responsable y a propósito del cual forja, al parecer, el fantasma de una paternidad imaginaria. Esta situación vital se presenta de un modo tan ambiguo que, a decir verdad, no se puede dejar de pensar que el sujeto tiene que tener profundos motivos para crear un fantasma así, porque la realidad deja la cosa bastante confusa. Efectivamente, es una suerte de ansiedad subdelirante a propósito de sus realidades de progenitor, de sus responsabilidades de progenitor. El sujeto reproduce una pregunta esencial para él. ¿Él mismo es, sí o no, un hijo legítimo? Si el sujeto tiene este sueño, en la medida en que el analista ya le ha formulado, en esta historia se trata de ti. Y esto está subyacente al sueño. No soy, no soy, después de todo, su hijo, el hijo de usted, el analista. Como ven, lo que aquí aparece destacado no es como se tiende una y otra vez a creer la dependencia concreta, afectiva del niño, en relación con adultos que se suponen más o menos parentales. Si el sujeto se pregunta qué es él como niño, no lo hace en tanto que más o menos dependiente, sino en tanto que reconocido o no, poseedor o no del derecho de llevar su nombre de hijo de fulano, en la medida en que las relaciones en que está capturado han alcanzado ellas mismas el grado del simbolismo. El sujeto se interroga sobre sí. Por lo tanto, el problema se plantea para él a la segunda potencia, sobre el plano de la asunción simbólica de su destino. Es el registro de su autobiografía. No diré que el diálogo analítico todo se desenvuelve siempre en este nivel, pero reconozcan que este es el nivel esencialmente analítico. Muchísimos niños forjan el fantasma de tener otra familia, de ser hijo de otras personas y no de las que cuidan de ellos. Diría que esta es una fase típica, normal del desarrollo del niño, que produce toda clase de derivados en la experiencia y que no es lícito descuidar, incluso fuera de la experiencia analítica. Entonces, y a esto quería llegar, ¿qué es el análisis de las resistencias? No es como se tiende, sino a formularlo, y se lo formula. Les daré múltiples ejemplos, mucho más a practicarlo. No es intervenir ante el sujeto para que éste tome conciencia de la forma en que sus aficiones, sus prejuicios, el equilibrio de su yo le impiden ver. No es una persuasión que muy pronto cae, no es una persuasión que muy pronto cae en la sugestión. No es reforzar, como se dice, el yo del sujeto,
a encontrar un aliado en su parte sana. No es convencer, es en cada momento de la relación analítica saber en qué nivel debe ser aportada la respuesta. Es posible que esta respuesta a veces haya que aportarla a nivel del yo, pero en el caso al que me refiero no hay nada de eso. La pregunta del sujeto no se refiere de ningún modo a algo que puede ser consecuencia de un destete, abandono, falta vital de amor o de afecto. Ella concierne a su historia, en tanto que él la desconoce. Y es eso lo que expresa muy a pesar suyo, a través de toda su conducta, en la medida en que oscuramente busca reconocerla. Su vida está orientada por una problemática que no es de lo vivido, sino la de su destino, a saber qué significa su historia. Una palabra es matriz de la parte desconocida del sujeto, y ese es el nivel propio del síntoma analítico, nivel descentrado con respecto a la experiencia individual, ya que es del texto histórico que lo integra, del texto histórico que lo integra. Y en consecuencia es indudable que el síntoma solo cederá ante una intervención que recaiga sobre este nivel descentrado. Toda intervención que se inspire es una reconstitución prefabricada, forjada a partir de nuestra idea del desarrollo normal del individuo y que apunte a su normalización. Toda intervención que se inspire es una reconstitución prefabricada, forjada a partir de nuestra idea del desarrollo normal del individuo y que apunte a su normalización fracasará. Por ejemplo, lo que le faltó, la frustración que tiene que aprender a padecer. Se trata de saber si el síntoma se resuelve en un registro o en el otro. No hay término medio. Sin embargo, la cosa es problemática en la medida en que el diálogo interyoico no deja de tener ciertas repercusiones y quizás, ¿por qué no?, psicoterapéuticas. Psicoterapia se ha hecho siempre sin saber muy bien lo que se hacía. Se trata de saber si, en el análisis, la función de la palabra ejerce su acción por la sustitución del yo del sujeto por la autoridad del analista o si es subjetiva. El orden instaurado por Freud prueba que la realidad axial del sujeto no está en su yo. Intervenir sustituyendo al yo del sujeto, como se sigue haciendo en cierta práctica del análisis de las resistencias, es sugestión, no análisis. El síntoma, sea cual fuere, no queda propiamente resuelto cuando el análisis se practica sin poner en primer plano la cuestión de saber sobre qué debe recaer la acción del analista. ¿Cuál es el punto del sujeto, por así decirlo, al que debe apuntar? Voy paso a paso. Creo haber acentuado lo bastante en el correr de los meses y hasta de los años que preceden. Que el inconsciente es ese sujeto ignorado por el yo, desconocido por el yo. Der Hunzer Wilson, escribe Freud en el capítulo de la interpretación de los sueños sobre el proceso onírico.
que les pedí que leyeran. Cuando Freud trata sobre el proceso primario, está hablando de algo que posee un sentido ontológico y que él llama núcleo de nuestro ser. El núcleo de nuestro ser no coincide con el yo. Este es el sentido de la experiencia analítica. Y alrededor de esto, nuestra experiencia se ha organizado y ha ido depositando sus estratos de saber que actualmente se enseñan. Pero ¿creen ustedes que basta con limitarse a eso y decir el yo del sujeto inconsciente no es yo? Pues no basta. Porque para ustedes que piensan, por así decir, espontáneamente, nada implica la recíproca. Y normalmente se ponen a pensar que este yo es el verdadero yo. Se imaginan que el yo es tan solo una forma incompleta, errónea del yo. Así efectuaron ese descentramiento esencial en el descubrimiento freudiano, pero de inmediato lo redujeron. Es la misma diplopía que muestra una experiencia muy conocida en los analistas, en los oculistas. Muy bien, qué lindo fallido, analista, oculista. Tiene que ver con también ver qué mirada. Pongamos dos imágenes bien cerca una de otra y casi a un punto de tocarse. Gracias a un cierto estrabismo se fundirán en una. Si están bastante cerca. De igual modo, hacen entrar ustedes al yo en el yo, descubierto por Freud, y así restauran la unidad. Eso sucedió en el análisis a partir del día en que, advirtiendo que, por una razón que deberá ser elucidada retrospectivamente, la primera fecundidad del descubrimiento analítico se agotaba en la práctica, se volvió a lo que llaman el análisis del yo, pretendiendo encontrar en él el exacto reverso de lo que había que demostrarle al sujeto. Porque se estaba ya en el rompecabezas, en el plano de la demostración. Se creía que analizando el yo aparecería el reverso de lo que era preciso hacer comprender, efectuando así una reducción semejante a la que antes mencioné. Dos imágenes diferentes en una sola. Sin duda, el verdadero yo no es yo. Pero esto no alcanza, porque sigue siendo posible creer que el yo es solo un error del yo, un punto de vista parcial, cuya perspectiva podría ser ampliada como una simple toma de conciencia de conciencia lo suficiente para que se descubra la realidad que se trata de alcanzar en la experiencia analítica. Lo importante es la recíproca, que en todo momento debemos tener presente. El yo no es el yo, no es un error en el sentido en que la doctrina clásica hace de él una verdad parcial. Es otra cosa, un objeto particular en el interior de la experiencia del sujeto. Literalmente, el yo es un objeto que cumple una determinada función, que aquí denominamos función imaginaria. Esta tesis es absolutamente esencial en la técnica. Los desafío a no desprender esta concepción de la lectura de los escritos metapsicológicos posteriores a 1920. Las investigaciones de Freud en torno a la segunda tópica tuvieron el propósito de restablecer su lugar a un yo que empezaba a deslizarse
a deslizarse otra vez hacia su antigua posición. Al mismo tiempo que por un esfuerzo de acomodación del espíritu, recaía en lo esencial de la ilusión clásica. No digo del error, pues se trata, rigurosamente hablando, de una ilusión. Todo lo que Freud escribió perseguía el fin de restaurar la exacta perspectiva de la excentricidad del sujeto con respecto al yo. Sostengo que esto es lo esencial y que alrededor de esto debe ordenarse todo. ¿Por qué? Comenzaré mi explicación partiendo del ABC e incluso del nivel de lo que llaman la evidencia o de aquello que falsamente es tomado por ella. Y acá dejamos en el punto 2. Después continuamos.